Lo dijo él. A primera hora. Seguimos hablando del contexto del paro y hay preocupaciones. De hecho, Fundamedios ha generado algunas alertas sobre la situación de complejidades en las coberturas periodísticas por parte de los comunicadores sociales. Se han documentado varias denuncias, más de una treintena de alertas sobre esas dificultades. Yalilé Loaiza, quien es colega periodista y amiga, además es la corresponsal de Infobae acá en el Ecuador, es la presidenta de Fundamedios. Yalilé, bienvenida. Buenos días, qué gusto que estés con nosotros. Un gusto compartir con ustedes y con su audiencia. Gracias a Yelile Loaiza. Bueno, hablemos un poquito de estas alertas que han sido generadas en estas horas, por favor, Yelile. Claro, en el contexto del paro nacional, Fundamedios ha podido recopilar 31 agresiones contra los periodistas que estaban cubriendo estas manifestaciones. Es importante recalcar que de estas 31 agresiones, 22, es decir, la mayoría, corresponden a elementos estatales, es decir, a miembros de la Policía Nacional sobre todo, que han agredido, sobre todo de manera física, a quienes estaban reportando pues las protestas, las marchas, las manifestaciones en distintos puntos del país. Y aquí me parece que hay que hacer una precisión importante, y es que nos hemos dado cuenta que en todos los casos, en estos 31 casos, los periodistas estaban bien identificados, es decir, mostraban sus credenciales, algunos incluso tenían chalecos y cascos que decían prensa. Entonces no hay posibilidad de confusión, digámoslo así, frente a la fuerza pública sobre quién era realmente la persona que estaba allí, porque está claro que en estas 31 agresiones se trataban de periodistas, 22 como digo, por parte de la policía sobre todo, y las restantes también por parte de quienes han estado sumados a esta medida de hecho del paro nacional. ¿Cómo han visto desde Fundamedios la respuesta que ha tenido el gobierno nacional respecto de estas agresiones? 22 nos dices, Yalilé, que han sido por parte de elementos estatales, y no solo eso, sino que también se ha registrado la deportación de un periodista español. Sobre eso también, ¿qué opinión le amerita a Fundamedios esa deportación? Bueno, en todos los casos hemos reportado incluso alertas urgentes, como es el caso de Lautaro Bernat. Es más, ayer justamente en la vocería de Carondelet se le preguntó por parte de algunos colegas a la vocera Carolina Jaramillo acerca de estos temas, y realmente ya nos sorprende, pero sí preocupa la respuesta del gobierno en este sentido, porque no hay una condena directa a este tipo de actos. ¿A qué me refiero? A que en el caso de Jaramillo ha dicho, por ejemplo, en el caso de la deportación de Lautaro Bernat, que hay un informe que es secreto y que se lo califica como una amenaza a la seguridad, un poco en la misma línea de lo que ya sucedió con Alondra Santiago cuando también fue deportada del país. Y a eso se suma también que cuando se le pregunta cuál es la posición del gobierno, sobre todo frente a las agresiones probadas, registradas en video además, de la policía en contra de los periodistas, no hay una condena contundente, simplemente se dice, bueno, si hay alguna inobservancia, que es lo que ella ha dicho, hay que analizarlo, hay que investigarlo y no se debe tolerar la violencia. Sin embargo, el mensaje que se envía cuando no hay posiciones claras, al menos por ejemplo desde el gobierno que está a cargo de la policía, que tiene al final el monopolio de la fuerza cuando hablamos de las protestas, es un mensaje de impunidad. Es decir, no importa, sigan haciendo lo que están haciendo con los periodistas, que no va a pasar nada. Y además esto yo le sumo que estamos sumamente preocupados porque en el mes de julio tanto la policía como algunos periodistas que participaron durante un año en una mesa de diálogos se entregaron mutuamente de forma simbólica un documento de acuerdos donde justamente cuando se trata de protestas la policía se compromete a garantizar la cobertura de quienes están en las manifestaciones. Entonces sí es un estado preocupante que se suma obviamente a otro tipo de agresiones que ha registrado Fundamedios y que nos da nuevamente
como resultado que la prensa está en un escenario donde está sumamente vulnerable. ¿Hay alguna... Perdón, André, cuando Yelilé se refiere a la portavoz de Carondelet, básicamente se refiere a la declaración del día de ayer, donde no fue contundente, no es que condenó directamente, dijo si es que ha habido algún tipo de exceso en los protocolos, hay que investigar, pero no es que hubo una condena contundente por parte de la portavoz. A esa declaración específica nos referimos, Yelilé. Así es, me refiero justamente a las declaraciones de ayer y como digo, esto es preocupante porque quien ejerce el monopolio de la fuerza es el gobierno a través de sus fuerzas de seguridad cuando hablamos de protestas. Por ende, sí tienen mayor cuestionamiento porque estamos hablando también de relaciones de poder que son donde no hay un equilibrio. Es decir, obviamente el poder del Estado y el poder de las fuerzas, en este caso policiales, en comparación con un periodista que tiene un teléfono o que tiene una cámara, pues es completamente, desequilibrada, ¿no? Entonces, por eso también requieren mayor cuestionamiento. Y eso también me gustaría agregar, porque siempre es importante, sobre todo en estas épocas donde hay tanta polarización, que Fundamedios no solo ha reportado justamente los actos cometidos por la policía, sino también los que se han dado en algunos bloqueos de vías por personas que, como digo, han protestado o se han sumado a estas manifestaciones y que han tenido también actitudes violentas. Hemos tenido desde amedrentamientos a colegas que han estado reportando incluso en vivo. Recordemos la semana pasada, Fabricio, tú mismo lo comentabas en tu espacio, lo que le pasó a Fausto Yepes, estuvieron a punto de lanzarle piedras, lo mismo le pasó a Paul Romero de Coavisa, y luego se han registrado casos, por ejemplo, de vandalizar autos, tanto de Coavisa, de la agencia Franpress. Entonces, vemos que la violencia se ha dado, digamos, en todos los aspectos, pero sí el tema del cuestionamiento hacia el gobierno tiene que ser mucho más firme. Yelilé, en ese sentido, desde Fundamedios se está pensando en tal vez tomar otro tipo de acciones, porque si bien es cierto, han salido comunicados, han salido este tipo de reportes, si así se quiere, pero ¿cómo asegurar el trabajo periodístico? Acá, por ejemplo, nos dice Nahuel, a Elena Rodríguez, que es corresponsal de Telesur, ya la identifican y van directamente a agredirla. Ese es el reporte que se da. Entonces, ¿cómo hacer que el trabajo periodístico realmente tenga garantías de poder ejercerse en el marco de las movilizaciones? En el caso de la policía y un poco en el marco del acuerdo que les comentaba, apenas hubo las agresiones de los colegas que cubrían en los exteriores de la Universidad Central, donde estaba justamente Elena, la corresponsal de Telesur, donde estaba también Andrés Burbano de BN Periodismo y Jorge Aguirre de OnlyPanas. Ese mismo día se envió un comunicado, una comunicación, más bien dicho, interna a la policía pidiendo explicaciones de por qué se han incumplido. Desde Fundamedios lo que tratamos de hacer siempre es brindar no solo asistencia posterior, sino también preventiva, es decir, hemos estado recordando un poco qué medidas deben tomar los periodistas cuando van también a hacer coberturas, pero sobre todo lo que hemos tratado de hacer es dar la asistencia posterior, es decir, estar en contacto con los colegas que han sido agredidos. También en el caso, bueno, no se ha dado ahora mismo, pero sí tenemos casos a lo largo del año, por ejemplo, donde hay periodistas que enfrentan procesos judiciales por su trabajo. Nosotros les brindamos también ese tipo de asistencia e incluso en casos más graves hemos sido la organización que ha reubicado a periodistas que han tenido que salir en el exilio. Entonces, en ese sentido, yo sí llamo a los colegas que si tienen en algún momento una agresión que a veces no necesariamente está registrada, sino que puede ser un poco más sutil, digamos, les envían un mensaje al teléfono tratando de amedrentarlos o les incluso tienen estas campañas de acoso digital, que se sientan también en la libertad de comentárnoslos, porque así nosotros también podemos hacer un seguimiento de cada uno de los casos. Pero tal vez tomar otro tipo de medidas más allá de estos pronunciamientos, porque como digo, al final del día la agresión es física, la agresión es en la manifestación. ¿Cómo garantizar el trabajo periodístico ahí? Yo creo que esto es algo que los pronunciamientos son importantes. Totalmente, claro, no los demerito, ¿no? Pero sí, claro, digamos, tal vez otras acciones para garantizar el trabajo in situ. Hemos tratado de, la verdad, crear estos puentes justamente para, no solo con este gobierno, sino con algunos, para decirles nuevamente la importancia que es el garantizar, porque cuando hablamos de una cobertura in situ, pues
Tú sabes, Andrea, que quienes están ahí es el reportero y, por ejemplo, la policía o los militares, ¿no? Entonces es importante que en ese sentido las instituciones estén conscientes y ese trabajo se lo ha hecho. Sí hay que decir que ese gobierno ha sido sumamente hermético, no solo para dar información, sino creo que para cualquier tipo de iniciativa, pero también hay otro tipo, por ejemplo, de asistencias que da Fundamedios. En el caso de los periodistas que cubren las protestas, nosotros contamos con chalecos, por ejemplo, identificados de prensa, chalecos antibalas, cascos, que pueden ayudar a que un poco la cobertura sea más segura. E incluso, por ejemplo, si algún periodista va a hacer la cobertura y tiene algún tipo de temor por lo que pueda suceder, nos puede avisar previamente para nosotros estar justamente monitoreando. Pero en medio de todo, los esfuerzos que se realizan, pues también tenemos que considerar que lo que se puede hacer desde la sociedad civil muchas veces es un poco limitado, pero eso no ha sido en ningún momento impedimento para tratar de brindar la asistencia necesaria y sobre todo dejar en evidencia que la situación del periodismo no ha cambiado. Y esto hemos sido muy enfáticos porque a veces cuando hablamos de números, si bien regresamos a ver en años anteriores, tal vez las agresiones en números son mayores, pero ahora son más graves. Por ejemplo, antes no teníamos exilios, ahora sí tenemos exilios. Entonces, por ejemplo, los asesinatos a los periodistas. Entonces, vemos que aunque el número tal vez de agresiones ha disminuido un poco, la gravedad de estas ha incrementado exponencialmente. Preocupante también, ¿no? Correcto, Angelile, gracias por estos minutos. Es una alerta que queremos compartir con nuestra invitada el día de hoy, que además hace reportería, hace trabajo de campo, hace cobertura periodística. Ha sido es muy compleja la situación que se está viviendo, digamos. Quienes hemos en el ejercicio de la profesión cubierto manifestaciones sabemos que es evidentemente un momento de riesgo, es parte digamos del oficio, pero otra cosa es que venga la policía y te empieza a agredir, te empiezan a hacer gas lacrimógeno, te lance la motocicleta como pasó con el fotoperiodista de Diario Expreso el último fin de semana, te cojan el celular y te lo tiren al piso como le pasó al colega de Ecuador Chequea, el gas lacrimógeno como les pasó a Andrés Burbano, Elena Rodríguez, a Jorge Javier Aguirre, etcétera. Así que estamos pendientes de aquello. Gracias, Yelile, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio, y gracias a ti, Andrea. Gracias a Yelile Loaiza, colega periodista, quien además es presidenta de Fundamedios, aquí en La Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.